Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Esteban y te invito a escuchar este podcast hasta el final. Y si aún no pudiste escuchar los demás podcasts, puedes hacerlo, están ahí en la página. Y el tema para hoy trata sobre cómo podemos nosotros controlar y superar nuestras preocupaciones y temores. Estoy seguro de que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado temores, preocupaciones, y hay un término que se utiliza para esto y es rumiar. Y a lo mejor muchos no saben qué es rumiar. Y básicamente rumiar es masticar lo que ya ha sido masticado, es decir, masticar algo y comérselo y luego volverlo a sacar y volver a masticarlo de nuevo. Y tal vez este término nos suene un poco raro, pero si nos ponemos a pensar, es algo que nosotros muchas veces hacemos con nuestros pensamientos o con nuestros temores y preocupaciones. Lo volvemos a pensar una y otra vez hasta que nos hartamos y luego seguimos pensándolo constantemente. Y esto hace de que podamos tener una actitud pesimista ante las cosas. Muchas veces pueden haber algunas opciones, algunas propuestas, algunas decisiones que tomar y nosotros siempre estamos con el sentido pesimista de todo y no le podemos encontrar las cosas buenas. Y lo que ahora quiero hacer en este podcast es darte algunos consejos prácticos para que tú puedas aplicarlo y para que tú puedas empezar a tener y también una actitud optimista. Y los consejos que te voy a dar ahora son algunos consejos que nos da el doctor Moreland, que es una persona que ha sabido superar sus temores, ha sabido superar sus preocupaciones. Y actualmente él es profesor de la Universidad de Biola en California, entonces él nos va a dar algunos consejos muy prácticos y nos van a ayudar a superar nuestras preocupaciones. Entonces el primer consejo es que tú puedas cultivar una vida de agradecimiento. Y esto es algo que no siempre lo hacemos. Estamos acostumbrados a dar gracias por cosas grandes, por cosas muy buenas que nos pasan, pero pocas veces damos gracias por cosas pequeñas que nos pasan. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tu mamá o alguna persona te prepara un desayuno, tú a veces no estás muy acostumbrado a dar gracias. O cuando alguien te abre la puerta, muchas veces no damos gracias. O por la música favorita que te gusta. O por este día que tenemos hoy, por el sol. Pocas veces acostumbramos a dar gracias por estas cosas. Pero si tú empiezas a hacer esto, tú vas a empezar a reemplazar la queja por la gratitud. Y esto va a hacer de que tengas una actitud más optimista. El otro consejo que te voy a dar es que cuando alguien te dé una muestra de agradecimiento, tú lo puedas anotar. Así es, si alguien te dice gracias por alguna cosa que tú hayas hecho, yo te pido que tú lo puedas anotar y esto te va a servir cuando tú estés pasando por momentos difíciles de preocupación, de temor, y vas a ver el tipo de persona y lo valioso que tú eres. Otro consejo es de que tú puedas pensar en 3 personas. Piensa en 3 personas cuando estés pasando por momentos muy difíciles y escríbele una carta a cada persona de al menos 300 a 200 palabras. Y es algo que no todos solemos hacer, sobre todo en este tiempo en el cual existen las redes sociales y es más fácil tal vez escribir un mensaje de texto, pero yo te animo a que tú puedas escribir una carta a 3 personas demostrándole tu gratitud por muchas cosas que esas personas han hecho por ti. Otro consejo que te voy a dar es de que cultives un hábito de ser optimista y para esto necesitamos 2 cosas y lo primero es que podamos buscarle el lado positivo de las cosas y lo segundo es de que tú puedas actuar positivamente aun cuando sea un poco difícil. Aun cuando las circunstancias parezcan que no es nada fácil actuar de manera positiva y con alegría, tú lo puedes hacer, porque recuerda que esto es una lucha de emociones. Por un lado está el optimista y por otro lado el pesimista. Por un lado está la alegría y la tranquilidad y por otro lado están tus preocupaciones, tus temores. Así que es muy importante de que tú ejercites esto, de buscar la perspectiva positiva a todas las cosas que estés pasando. Y otro consejo es de que tú aprendas a vivir el presente. Y una de las formas en las cuales las preocupaciones vienen a nuestra mente es porque pensamos constantemente en cosas que ya nos han pasado o cosas que nos podrían pasar. Y normalmente nos imaginamos cosas malas que nos han pasado y eso nos persigue. O tenemos el temor a algo que nos va a pasar en el futuro y estamos constantemente y excesivamente pensando en eso. Pero yo te animo a que tú puedas vivir el presente. Pienses en el presente y de que vivas un día a la vez. Y puedas también desechar esto de estar pensando excesivamente en cosas negativas del pasado y cosas negativas del futuro que aún no han pasado siquiera. Otro consejo que te voy a dar es de que tú puedas reinterpretar tus pensamientos negativos. Y tú tal vez me dirás, ¿cómo puedo reinterpretar mis pensamientos negativos a positivos? Y hay una terapia que se llama
la terapia cognitiva conductual. Y esta terapia consiste en que tú puedas identificar un pensamiento negativo, ¿ok? Así que piensa e identifica un pensamiento negativo en la cual tú estés constantemente pensando. Una vez que tú lo identificas, piensa en cómo esto te afecta y piensa también si es real o es falso. Y una vez que descubres esto, reemplázalo por algo positivo. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros oramos a Dios y decimos Dios no nos escucha, Dios no nos responde. Pero una forma muy correcta de superar esto sería en que nosotros pensemos y digamos: yo he orado a Dios, Dios no me ha respondido hoy, pero tal vez me puede responder mañana o pasado o en algún momento que Él decida. Entonces, cuando empezamos a reemplazar nuestros pensamientos negativos, vamos a poder reemplazarlos con pensamientos positivos y optimistas. Otro consejo muy práctico es de que tú puedas distraerte con las cosas cotidianas que se presentan al día a día. Por ejemplo, con caminar, con hacer ejercicio, con jugar, con escuchar música, con charlar con tu familia, con algún amigo. Entonces, cuando hacemos todas estas cosas, estamos ocupando nuestra mente en cosas buenas y estamos quitando lugar a que podamos empezar a pensar cosas negativas. Y quiero que escuches un dato muy importante que tiene que ver sobre nuestros temores del futuro. Y sabes que la mayoría de nuestros temores del futuro, del que podría pasar, la mayoría de esos temores se crean solamente en nuestra mente, y el 95% de esas cosas que se convierten en preocupaciones normalmente no suelen pasar. Es básicamente una construcción de nuestra mente, de aquellas preocupaciones que nosotros tenemos del futuro, del que podría pasar, y normalmente un 95% no pasa. Entonces es muy importante de que tú puedas vivir el presente también. Y otro consejo que te voy a dar cuando estés pasando por momentos difíciles de preocupación es algo que a mí me ha ayudado mucho, y es de que tú puedas pensar en esta pregunta: ¿será que esto que me está preocupando mucho ahora va a ser importante de aquí a un año? Y cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, podemos pensar en cosas que nos han pasado en el pasado y que ahora ya no nos afectan. Y yo quiero que te grabes esto en tu mente: todo pasa. Muchas veces nos preocupamos mucho por algo y es algo temporal, porque tarde o temprano sí o sí va a pasar, y con el tiempo te vas a dar cuenta que todo esto va a ser un recuerdo. Otro consejo que te voy a dar es de que tú empieces a desaprender tener una vida de ansiedad. ¿Y qué quiero decir con desaprender? Recuerda que tener una vida de ansiedad, de muchas preocupaciones, es algo que nosotros aprendemos en nuestro día a día, y por lo tanto, si es algo aprendido, nosotros podemos empezar a desaprender todo eso. Y yo quiero que pienses en esto. En algún momento de tu vida en el pasado tú has tenido muchos temores de qué podría pasar. Piensa en cuántas de esas cosas han sucedido realmente, y te aseguro de que la mayoría de las cosas no han sucedido tal como tú lo has pensado. Entonces empieza a desaprender tener una vida de ansiedad. Y empieza a aprender a no imaginarte mucho en cosas negativas que te podrían pasar en el futuro. Y ahora los consejos que te quiero dar son unos consejos en el ámbito espiritual de que estoy seguro que te van a ayudar mucho. Y un consejo es de que tú puedas empezar a hacer algunas oraciones a Dios, pero algunas oraciones para que tú puedas contemplar a Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedas orarle al Señor y decirle que tú quieres contemplarlo, quieres contemplar su amor, quieres sentir su presencia, quieres sentir su grandeza. Y yo te animo a que tú puedas leer los salmos, y una vez que leas algún salmo, tú empieces a orar al Señor y empieces a contemplar la grandeza de Dios, porque vemos en los salmos que habla mucho sobre la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y cómo Él tiene el total gobierno sobre todo. Entonces empieza a tener estas oraciones para contemplar a Dios en tu vida. Y otro consejo es de que tú puedas empezar a aceptar los no de Dios. Estamos acostumbrados a recibir puros sí, y pensamos de que cuando Dios nos responde o se tarda en responder o responde con un no, pensamos que Dios no nos ha querido responder o pensamos que nuestra oración no ha sido escuchada. Pero recuerda esto: cuando Dios dice no, es también una respuesta de Él a tus oraciones. Dios siempre responde, muchas veces con un no, y en otras ocasiones toma su tiempo en respondernos. Otro consejo que te voy a dar es de que tú empieces a orarle a Dios de manera correcta. Muchas veces oramos de manera incorrecta, oramos pidiendo nuestros caprichos o lo que nosotros queremos, que no siempre están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces empieza a orar de acuerdo a lo que a Dios le agrada y no de acuerdo a lo que
nosotros queremos. Y ahora quiero darte algunas recomendaciones corporales y físicas que tú puedes empezar a hacerlo hoy mismo. Y el primer consejo es de que tú puedas sonreír mucho. Hay personas que no sonríen durante todo el día. Recuerda que cuando sonreímos, esto libera en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, algo que se llama la serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces cuando ríes, se activa tu serotonina, sube, y esto hace de que tú puedas evitar tener pensamientos negativos. Otro consejo muy práctico es de que tú puedas exponerte al sol de 15 a 30 minutos por día. Y esto te va a ayudar a que tú puedas tener menos pensamientos depresivos y menos pensamientos negativos y menos temores. Y el último consejo que te quiero dar es de que tú puedas abrazar a un ser querido por 20 segundos. Así que ve donde tu mamá, donde tu papá, o donde tu amigo, o donde tu hermana, o donde tu hermano, y abrázale por 20 segundos. Y el abrazo produce algo que se llama oxitocina. La oxitocina se dice que es la hormona del abrazo. Entonces cuando produces oxitocina, esto va a aliviar tu estrés y vas a poder tener tu mente más tranquila y evitar tener pensamientos de temor también. Así que espero que estos consejos te hayan servido de mucho, y yo te quiero animar por último a que tú puedas empezar a tener momentos a solas con Dios, momentos a solas con la palabra de Dios, puedas meditar y puedas orarle al Señor. Y quiero que recuerdes esto: siempre en la vida vamos a tener tiempos en los cuales tal vez vamos a vivir algún dolor. Recuerda que Jesús mismo nos advirtió esto, pero recuerda esto, que el dolor siempre nos ayuda y nos acerca más a Dios. Empieza a ver las cosas negativas de forma positiva y empieza a reemplazar todos aquellos malos hábitos que tienes por bueno. Y sobre todo empieza a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Empieza a buscarle a Él y vas a ver que Dios responde. Muchas bendiciones. Si esta reflexión te ha ayudado, compártela para que otros también puedan oírla.